Deben estar ansiosos de escuchar a los ponentes. Doy pase a Rodrigo para que continúe con esta exposición. En esta ocasión, el tema que nos convoca ahora es respecto al tema de arbitraje y derecho a la construcción, retos frente a la pandemia del COVID-19. En esta ocasión vamos a contar con la presencia de 3 expertos, 3 grandes amigos y 3 grandes profesionales también. Para empezar tenemos a la doctora Tatiana Herrada, abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Administración y Habilidades Directivas por OEAD Business School of Barcelona y en Construction Law en Melbourne University. Se desempeña como árbitro en materias de contratación pública y proyectos de infraestructura y actualmente es directora fundadora de Construction and Dispute Resolution Consulting, empresa especializada en derecho a la construcción y resolución de controversias. Como segundo ponente tenemos a Juan Manuel Loza Martínez, abogado titulado por la Universidad de Lima con especialidad en el área de solución de controversias y derechos de la infraestructura, socio fundador y CEO de Loza Legal Arbitration and Litigation y miembro de la Comisión de Arbitraje de la Asociación Latinoamericana de Derecho de la Construcción, ALDEC. Por último tenemos a José Steck. José Steck es abogado también por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de posgrado en arbitraje internacional y de inversiones en la Universidad del Pacífico y el Centro de International de Arbitration de la American Chambers of Commerce. Abogado principal del estudio NPG Abogados y se desempeña como árbitro. Fundador de la Sociedad Peruana de Derecho a la Construcción y profesor en el programa de especialización de Derecho a la Construcción en la Universidad Pacífico. Para empezar, nos va a acompañar Tatiana, que va a hablar sobre la adaptación de los arbitrajes de construcción a la nueva era del COVID. Cómo estos arbitrajes relacionados al tema de la construcción se han visto envueltos después de una pandemia. ¿En qué ha cambiado? ¿En qué ha mejorado? Si hemos utilizado esta oportunidad para tener una mejora en los arbitrajes, que tanto, sin perjuicio de ellos, siempre se demoran un poco más que el resto de los diferentes temas. Entonces, vamos a escucharla ahorita y vamos a presentar su ponencia, por favor. Muchas gracias por la presentación, Rodrigo. Muchas gracias al grupo de arbitraje, estudios de arbitraje de la Universidad San Marcos por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir el panel con amigos queridos y con profesionales reconocidos. Estoy feliz porque es la primera vez que comparto un panel con José, también con Rodrigo, y tengo el honor además de conocerte, Juan Manuel. No había tenido la oportunidad de conocerte antes. Para hablar un poquito sobre los desafíos o las oportunidades que la llegada del COVID ha traído para el arbitraje de construcción, creo que es importante dejar clara cuál es la premisa, qué cosa estamos entendiendo por arbitraje de construcción, ¿ya? A mí me gusta usar una definición del arbitraje de construcción amplia, de manera que podamos incluir tanto a los arbitrajes que se derivan de proyectos de construcción privados, ¿no?, como también de aquellos que se deriven de proyectos públicos, sea que se ejecuten a través de obras públicas, a través de asociaciones público-privadas, ¿no?, o incluso ahora en este nuevo contexto de las modalidades de inversión pública a través de contratos gobierno-gobierno y sus contratos estandarizados. ¿Okay? Bien, dicho esto, creo que vale la pena que les proyecte una presentación. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Ahora sí, perfecto. Ok. Creo que para entender un poco cuáles son los desafíos y las oportunidades que esta pandemia mundial ha traído al arbitraje de construcción, es importante tener claro cuáles son las características principales de este tipo de arbitraje. ¿Y por qué estamos hablando en este webinar del arbitraje de construcción, diferenciándolo de los arbitrajes que se suscitan en otras industrias, como en la industria de energía, como en el tema simplemente de los contratos corporativos, ¿no? ¿Qué hace que el arbitraje de construcción requiera un análisis y un tratamiento diferenciado? ¿Ok? Y yo he tratado de reflejar en este cuadro aquellas principales características del arbitraje de construcción, ¿no? En base a un report que ha sido elaborado por una universidad en Londres llamada Queen Mary, en conjunto con un estudio de abogados que se especializa en arbitraje de construcción
en Londres, que es Vincent Mason, ¿ok? Entonces, como conclusión tenemos que el arbitraje de construcción tiene como sus principales características el alto contenido técnico y fáctico que involucra. Es decir, en estos arbitrajes hay muchos hechos involucrados que tienen que ver un poco, creo yo, con el número de partes que valga la redundancia, participan o intervienen en la ejecución de un proyecto, sumado a eso con la duración del mismo, ¿no? Y por otro lado tiene que ver la complejidad técnica. Por la complejidad técnica me refiero a qué tipo de proyecto o de ingeniería o de construcción estamos ejecutando o estamos analizando. No representará la misma complejidad hacer un colegio que hacer un túnel subterráneo o que trabajar en una planta de lixiviación minera, ¿ok? Entonces, todos estos elementos contribuyen a darle una naturaleza, unas características propias al arbitraje de construcción, ¿no? Y, por supuesto, va a determinar la existencia de necesidades específicas, ¿ok? Muy bien. Esta realidad de cara al arbitraje, lo que trae o lo que implica es el segundo punto, que es la existencia de gran cantidad de pruebas, ¿ok? Hay muchas pruebas relacionadas tanto con la ocurrencia de los hechos, ¿no? Como con la acreditación de los daños que las partes aleguen, sean demoras, sean improductividades, sean defectos en la calidad y largo, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que estas pruebas y esta documentación tiene que ser analizada por un tribunal arbitral, lo que supone un mayor trabajo en número de horas y lo que supone un mayor desafío en términos conceptuales, ¿ok? Se requiere entender cómo funciona una obra, se requiere entender cuáles son las dificultades usuales o más frecuentes que las partes tienen durante la ejecución de un proyecto para que a partir de eso, ¿no?, los árbitros puedan resolver las controversias. ¿Okay? Muy bien. Dicho esto, yo creo que la pregunta sería, este arbitraje de construcción, con estas características, ¿cómo estaba antes del COVID? Para saber cuál es el impacto que tiene hoy o que no ha tenido el COVID en el arbitraje de construcción, creo que hay que saber cómo estábamos antes, ¿ya? A nivel mundial, el arbitraje de construcción enfrenta dos desafíos importantes, ¿ya? Que tienen que ver, el primero, con la necesidad de hacer más eficientes los procedimientos, entendiendo como eficiencia o como resultado de esta eficiencia un recorte o una disminución en los plazos de duración de los arbitrajes, ¿no? Entendiendo también dentro de la eficiencia la posibilidad de que las partes puedan obtener resoluciones a sus reclamaciones paulatinas, ¿no? O por estadio, sin esperar a la culminación del arbitraje a través de la emisión de un laudo final, ¿no es cierto? Tiene que ver también con un manejo mucho más eficiente, mucho más ordenado, tanto de los hitos, de los actos y de las situaciones arbitrales, como de los tiempos asignados en las audiencias, sean audiencias probatorias o audiencias en las cuales las partes fijan algunas reglas arbitrales o tal vez aclaran sus posiciones, ¿no? Esto va a depender también mucho en qué arbitraje estamos y cómo se suelen manejar. Entonces, en términos generales, el desafío grande tenía que ver con la eficiencia. Y es un problema de eficiencia, de ineficiencias más bien, que tiene un impacto directo en el costo del arbitraje. ¿Okay? Por eso es que el arbitraje de construcción se suele decir que es muy costoso. Esta misma realidad, o este mismo desafío, yo considero que lo vivíamos también en nuestro territorio peruano. ¿Okay? Creo que en los últimos años hemos venido mejorando las prácticas, ¿no? Creo que el contacto con la realización de arbitrajes a nivel internacional, ¿no? El conocimiento del soft law, de las mejores prácticas, ¿no? Ha permitido a los árbitros peruanos y también a los abogados de parte peruana que mejoren también su forma de hacer las cosas. Y esto ha generado claramente un impacto positivo, ¿no es cierto?
yo creo que además son impactos que uno va a poder observar con un poco más de claridad, por ejemplo, en cómo los centros arbitrales han ido modificando también sus reglas arbitrales, ¿no? Para promover o incentivar determinadas prácticas que conduzcan a la eficiencia y a la reducción de costos. ¿Y por qué los centros de arbitraje han hecho esto? Porque me faltó decir que este problema de la eficiencia y de los costos no es exclusivo del arbitraje de construcción, sino que se extiende al escenario del arbitraje internacional y también, por supuesto, al arbitraje peruano. ¿Okay? Ahora bien, es difícil, si bien el arbitraje de construcción tiene características propias y tiene necesidades propias, de cara a analizar cuál es el impacto que ha tenido el COVID, lo que he encontrado yo, después de hacer una pequeña investigación, es que es muy difícil disociarlo del funcionamiento de otros arbitrajes. ¿Por qué? Porque el impacto que ha traído el COVID en términos generales al arbitraje, por ejemplo, si vamos a hablar de la virtualización del arbitraje o de la mayor utilización de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión del arbitraje, todas estas innovaciones se aplican en términos generales a todos los arbitrajes, ¿no? Que administre un centro, un centro específico, vamos a decir la Cámara de Comercio, ¿ok? Y entonces, lo que yo observo es que el impacto que ha tenido el COVID y la mayor utilización de tecnología de cara al arbitraje, no de cara a la ejecución contractual, de cara al arbitraje, yo creo que es común en términos generales, ¿ok? Ahorita en esta segunda parte voy a ir un poquito más al detalle para que puedan entender más mi punto. Ok. La llegada del COVID ha puesto sobre la mesa y ha hecho muy frecuente la utilización del término la virtualización del arbitraje, ¿ya? Ahora utilizamos de manera equivalente la palabra virtualización del arbitraje con el arbitraje virtual, ¿ya? Pareciera que la tecnología ha impactado todo el concepto del arbitraje y que no existieran diferencias entre un término u otro, ¿ok? Sin embargo, la relación de la tecnología y el arbitraje es una relación mucho más extensa que la propia realización del arbitraje utilizando únicamente herramientas virtuales, por ejemplo, en audiencias de pruebas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la aparición del COVID no ha sido la primera ocasión en la que ha habido un encuentro entre el arbitraje, entre el derecho y entre la tecnología, ¿no? Todo el mundo acá, y seguramente ustedes que están estudiando arbitraje, tienen que consultar la ley de UCITRAL, ¿no es cierto? La ley modelo de UCITRAL, ¿no? Y ahí es bien interesante porque cuando ustedes revisan cuál era el concepto de la notificación o cuál era el concepto de medio escrito, ¿no? Ya en ese momento, que es el inicio de los años 2000, la definición era bastante amplia para no solamente incluir dentro de esta categoría a documentos físicos como estos, ¿no? Sino también a documentos electrónicos, ¿ok? En ese momento se usaba un poco más el fax, ¿no? Todavía no se usaban los correos electrónicos como se utilizan el día de hoy, pero el punto importante aquí es que ya había un indicio, una muestra clara de cómo es que la tecnología iba impactando la realización iba impactando directamente en el arbitraje, ¿no? Y cómo este impacto era regulado ya en determinados cuerpos legislativos, como la ley de arbitraje modelo de UCITRAL. A partir de ese momento, y creo que en los siguientes 20 años lo que vino es un contacto relacionado más con las herramientas en términos de facilidades de las que podían gozar las partes, ¿no? Para presentar sus posiciones. Entonces es bien interesante porque, por ejemplo, hay un report de Queen Mary University también, no recuerdo si es el del 2019, no, del 2018, que es International Arbitration, ¿no? Que le pregunta a las partes cuáles son aquellos recursos tecnológicos que utilizan más, ¿no es cierto? Y ahí se puede apreciar, por ejemplo, cómo es que las partes utilizaban ya lo mismo que estoy haciendo yo ahora.
¿no? La posibilidad de utilizar un programa que me permita presentar mi clase o mi presentación, ¿no? Y transmitir mis ideas de una manera más estructurada y más visual a un tribunal arbitral. Esto era sumamente útil en los arbitrajes, ¿no? Entonces se volvió la práctica común. Esto lo veíamos en todas las audiencias de ilustraciones de hechos, ¿no? O también en las audiencias de actuaciones probatorias. Fue evolucionando el tiempo, ¿no? O fue pasando el tiempo y de pronto las prácticas ya se extendían a otro tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, se comenzó a apreciar cómo en el arbitraje ICC, ¿no? Los arbitrajes que son administrados por la Cámara, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Ya contemplaban la realización de determinadas audiencias a través de videoconferencias. Algo muy parecido que nosotros estamos teniendo ahora, ¿no? Era posible hace 10 años u 8 años, en un arbitraje en el cual participaban árbitros de distintos países y partes ubicadas en distintos países, ¿no? Entonces, gracias a la tecnología, a la posibilidad de descargar el Zoom, ¿no? Las audiencias, por ejemplo, del Case Management Conference, o las audiencias de inicio de fijación de reglas del arbitraje, ya eran llevadas a cabo a través de una plataforma de comunicación virtual, ¿no? Pero estamos hablando de que esto ocurría hace 10 años, ¿ok? Y el último estadio, que yo creo que representa y está más como en el centro de la discusión, y ahorita nos estamos preguntando qué tanto va a avanzar, qué tanto se va a quedar, o si solamente algo temporal, ¿no? Tiene que ver con la virtualización del arbitraje. Y la virtualización del arbitraje alude a la utilización de herramientas tecnológicas que no solamente faciliten la conducción de un arbitraje, sino sobre todo que involucre la realización de audiencias con alto contenido sustantivo, ¿ya? ¿Y cuáles son estas audiencias? Principalmente, desde mi punto de vista, dos. Las audiencias de pruebas, ¿no? Donde se toman declaraciones testimoniales, donde los peritos sustentan pericias o realizan un debate con el otro perito, ¿no es cierto? Y las audiencias finales, como de alegatos orales. Yo creo que si nosotros hacemos, como ponemos en un cuadro, todas las actuaciones que forman parte de un arbitraje, vamos a identificar que para cualquier abogado de parte, estas dos categorías son las más relevantes porque es a partir de ahí donde el tribunal arbitral resuelve un caso. La pregunta hoy creo es, si es que tenemos el contexto, ¿ok? Y tenemos las herramientas para que esas audiencias de pruebas se lleven a cabo, ¿ya? A mí me parece que en este momento, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, existe consenso o existe poca resistencia, digamos, a la comprensión del valor que nos propone la tecnología para la gestión del arbitraje, ¿no? Pero creería yo que el foco que todavía está en discusión es ver qué tanto podemos confiar en estas herramientas tecnológicas y en las nuevas dinámicas que estas representan, ¿no? De cara a la realización de actos muy importantes en el marco de un arbitraje, ¿no es cierto? Ok. Dicho esto, ¿qué fue lo primero que trajo el COVID? Yo creo que, y repito, esto no es exclusivo del arbitraje de construcción. Esto tiene que ver con todos los arbitrajes en términos generales en Perú, ¿no? Y he identificado yo que la principal consecuencia ha sido un cambio, o por lo menos una intención de cambio de aquellas reglas arbitrales, ¿no? Permitiendo que muchas de las actuaciones como las que se pueden apreciar en el cuadro, que antes eran realizadas de manera física, ahora se puedan realizar de manera virtual, ¿ok? Y en segundo lugar, y volviendo al tema específico del arbitraje de construcción, yo he apreciado que en los últimos meses, digamos, el OCE también ha hecho un esfuerzo por adaptarse a estas nuevas tendencias. Si bien no está estrictamente vinculado con la realización de un arbitraje, sí creo que va a tener impacto, ¿ya? Y tiene que ver con esta posibilidad bueno, no es tanto una posibilidad, sino que es como una instrucción, ¿no? De utilizar el cuaderno de obra digital.
que supone también la utilización de una herramienta tecnológica para el registro de las ocurrencias durante la ejecución de una obra, ¿no? Y eso que pareciera ser muy sencillo, la verdad es que creo que era una medida que por lo menos yo no la veía venir antes del COVID. La verdad desconozco si había una intención político-legislativa de modernizar en este sentido el registro de los hechos en la ejecución de una obra, pero creo que, en resumen, este es uno de los principales cambios que aprecio yo en la obra pública, ¿no? Y que tienen que ver y se circunscriben a nuestro escenario bajo análisis, ¿no? Tati, Entonces, disculpa, tienes sí, 2 minutos. con esto concluí. Ya, listo. Ah, ya, Con perfecto. esto concluí y quedo atenta después de sus preguntas. Muchas gracias. Perfecto. Concluyo. Perfecto, ideal. Una consulta que nos hacen acá de parte del Facebook Sí. y del Zoom es, ¿la virtualización del arbitraje no lo hará más costoso para las partes o por el contrario, será menos costoso? ¿Qué tú crees al respecto del tema del arbitraje en construcción? Es una pregunta bien interesante, ¿ya? Al principio yo pensaba que la utilización de tecnología era muy cara y luego me di cuenta que había bastantes herramientas que no representaban un costo significativo, como por ejemplo tener este webinar a través de un Zoom, ¿ya? Podría servir tal cual para realizar una audiencia virtual. Creo que el costo más importante no está relacionado con las herramientas directas que las partes o que las instituciones arbitrales requieran implementar para la realización de la audiencia en sí misma. Pero creo que hay un aspecto importante a considerar. Yo no tengo esos costos y más bien también tengo la pregunta abierta, ¿no? Es cuánto va a costar la implementación de las medidas de seguridad para que las audiencias virtuales, ¿no? Sobre todo las audiencias probatorias, cuenten con todos los mecanismos de protección para que terceras personas no intervengan, ¿no? O para que esas redes no sean hackeadas, ¿no? Ahí sí desconozco cuánto va a costar, ¿no? Y en consecuencia desconozco quiénes también estarían en mejor posición de implementar esas herramientas, esas medidas más rápido, ¿no? Pero creo que en los siguientes meses el mercado nos va a ir dando la respuesta. En esta oportunidad ahora vamos a tener a Juan Manuel, que nos hablará sobre el arbitraje internacional de construcción en este contexto de crisis sanitaria y las soluciones extraproceso. Nos va a hablar definitivamente de experiencia internacional, cómo ha tomado el sector de la construcción de manera internacional y el apego en el arbitraje ahora con este tema de la pandemia. Así que, por favor, Juan Manuel, todo tuyo. Todo tuyo el panel. En primer lugar, agradezco al Grupo de Estudios de Arbitraje por invitarme a compartir con tan excelentes profesionales en este panel y poder conversar de lo que tú indicas, que es el arbitraje internacional de construcción, y especialmente en este contexto de crisis sanitaria y lo que vienen a ser las soluciones extra proceso de cara a evitar controversias y que éstas se amplifiquen. Lo primero que quiero hablar son de las tendencias. Y para esto me he remitido a mi primer caso de arbitraje internacional de construcción que se dio hace aproximadamente 6, 7 años. Y acabó de una manera bien especial, porque luego de haber transitado las partes y los abogados por una intensa controversia, argumentos técnicos muy difíciles, jurídicos también, se trataba de un contrato de montaje, transmisión y planta con la sede del arbitraje en Houston, con la ley de Nueva York, y las disputas relacionadas tenían que ver con trabajos adicionales, daños por interrupciones y retrasos, restitución de daños preliquidados, incumplimientos. Y hubo un estallido en el que las partes y los abogados tomamos la decisión de que tan compleja era la controversia, de presentar conjuntamente a la Cámara de Comercio Internacional una solicitud de mediación, y es así que culminó la controversia con una decisión final con consentimiento entre las partes, lo que se llama el laudo consensuado.
a través de la mediación que se registró en la Corte de la Cámara de Comercio Internacional. Y luego, unos años después, se presentó un caso bien particular que tuve la suerte y la oportunidad de ver también ante la Cámara de Comercio Internacional, que tenía que ver con un contrato de suministro de obras civiles y un contrato de PC, que eran contratos coligados, y las disputas estaban relacionadas a trabajos contractuales no pagados, mayores costos por disrupción y aceleración, ampliaciones de plazo, mayores gastos generales, penalidades y costos financieros. Y lo interesante de ese caso, a diferencia del anterior, que la mediación se dio en el curso del arbitraje, en este caso las partes llegaron a un acuerdo de transacción post-laudo. Porque el laudo reconoció en su momento determinados derechos para ambas partes y condenó a diversas prestaciones económicas a ambas partes, compensaciones, indemnizaciones. Las partes vieron por conveniente suscribir una transacción para poder ejecutar los términos del laudo de la mejor manera posible para las partes. Y esto ocasionó que se evitara una escalada o una controversia adicional del conflicto. Entonces, esta tendencia me lleva a lo siguiente, ¿no? En los proyectos enormes en arbitraje internacional de construcción, las partes empiezan primero mostrando sus armas, ¿no? La demanda, la contestación, la demanda reconvencional, las pruebas, ¿no? Se quieren pelear, ¿no? A los litigantes nos gusta pelear. Y digamos, he detectado, mi impresión es que suelen acabar muchos de estos arbitrajes de construcción internacionales en acuerdos transaccionales, que no siempre zanjan todas las controversias. De hecho, en algunos casos hay un recrudecimiento de la disputa por alteración de las circunstancias, como en el caso del COVID-19. Muchos acuerdos transaccionales que fueron suscritos pre-pandemia ahora tienen que ser amoldados y adaptados por esta alteración de las circunstancias que vivimos por el SARS-CoV-2. Y sin lugar a dudas, este hecho histórico relevante de la pandemia tiene que llevar al sector y a los jugadores del sector a una tranquilidad, a una calma, porque no se pueden estar peleando a cada momento, porque tienen una cláusula arbitral en sus contratos y tienen indemnizaciones por doquier y compensaciones. Lo que se necesita es recurrir a métodos alternativos de solución de disputas. Y estos métodos alternativos de solución de disputas, lo que veíamos anteriormente, primero está la negociación. Unas transacciones que se pueden celebrar durante un arbitraje y después del mismo. Luego está otro que es muy importante y que está calando cada vez más, que es la mediación, ¿no? Acaba de salir interesantes noticias con relación, por ejemplo, a la Convención de Singapur. La mediación es un mecanismo que, por ejemplo, en el caso español está en escalada, ¿no? Está en auge. Los estudios, yo conversaba hace unos días con un colega español de un estudio allá y me decía que la mediación se proyecta como uno de los mecanismos a ser más utilizados para resolver controversias. El caso de Qatar, interesantísimo, con ocasión de la proximidad de la Copa Mundial del 2022, la mediación está insertándose como un mecanismo para evitar controversias y que éstas se agraven. El mercado asiático también lo utiliza. Y sin lugar a dudas, un referente principal en la mediación es el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, que es muy bien utilizado allí. Los dispute boards, en sus distintas manifestaciones, cuando se traten recomendaciones, sean que sean determinaciones o las combinaciones de ambas, son un mecanismo interesante para que las controversias que lleguen a arbitraje sean las menos posibles y en cualquier caso las más graves. Estos métodos alternativos hay que volver y hay que repensarlos. ¿Y por qué? Porque hay una realidad palpable y una realidad compleja. El Banco Mundial nos muestra esta data estadística
Y vemos ahí que el 8% de los arbitrajes que hay tienen que ver con disputas de construcción, y no es poco. Claro, si uno lo compara con controversias en minería, electricidad, que son las más recurrentes en arbitraje CI, evidentemente hay una diferencia, pero un 8% no es nada desdeñable, es bastante, si lo comparamos también con otras industrias, como por ejemplo servicios y comercio, y turismo. Y esto me lleva, además, a algunas cosas que me parece que hay que tomar en cuenta en cuanto a data, y en primer lugar quiero referirme a las estadísticas de la CCI reportadas en el año 2019. Y aquí es interesante ver que el 40% de los arbitrajes internacionales que administra esta institución son de los sectores de construcción e ingeniería, 211 casos, nada más ni nada menos. El sector de energía, 140, bastante. Estas mismas estadísticas reportan de que los casos que más resuelve la Cámara de Comercio Internacional tienen que ver con materias relativas a construcción e ingeniería. Y otro dato importante es que en materias relativas al derecho de la construcción, la CCI ha dictado más de un centenar de medidas de emergencia antes de... Entonces, estas estadísticas de la CCI nos da un derrotero importante de estudio, porque además hay cosas como sistema. Sabemos que el derecho consuetudinario inglés, las normas especiales de derecho de la construcción del Reino Unido, son muy importantes para resolver controversias en esta materia. Y la norma inglesa, de acuerdo a la CCI, es la norma más usada en arbitrajes internacionales de construcción. Idem, la sede, es la sede más utilizada. En cuanto a principios, principios marcos, lex mercatoria, la CCI establece que no son principios que todavía estén muy utilizados. Todavía no se da ese auge. Y otra cosa interesante tiene que ver con que los árbitros europeos tienen internalizado el estudio de la teoría del derecho a la construcción, y por eso es que son los más seleccionados para participar en este tipo de controversias. Árbitros europeos, fundamentalmente, y esto es a contrapelo de la descentralización que se ha buscado en sedes arbitrales, como por ejemplo Brasil, que está insertándose cada vez mejor, pero los árbitros europeos siguen siendo los predilectos para resolver estas controversias. Y mi impresión es que yo creo que en este tipo de arbitrajes internacionales de construcción hay una fórmula, al menos esencial, que hay que tomar en cuenta. Y esa fórmula es mirar el contrato y la jurisprudencia. Los laudos internacionales en esta materia se ocupan antes que doctrinas, antes que unas numerosas normas, de evaluar el contrato, los contratos involucrados y la jurisprudencia, casos emblemáticos y los estándares, como por ejemplo el sentido común empresarial, los daños preliquidados, la frustración del contrato, la excesiva onerosidad, entre otros. Eso es muy importante como claves para resolver una controversia en esta materia. Y otro tema que está en el olvido y que lo tiene muy bien utilizado el derecho de la construcción a nivel internacional es la tutela cautelar. Lo que tenemos que hacer es seguir la tendencia internacional que entiende la teoría cautelar en la industria. Allí no es para nada ajeno categorías como los presupuestos cautelares, la lex arbitri, el auxilio o colaboración judicial, el daño marginal, el daño de edificio en reparación, la justicia de probabilidades, la tutela de urgencia y el procedimiento de árbitro de emergencia. Esto lo conocen muy bien. Pero ¿cómo vamos por casa? En Perú, ¿se entiende realmente la figura del árbitro de emergencia? Me temo que no. Hay una judicialización del arbitraje y dentro de ello se pretende que el procedimiento de árbitro de emergencia sea un mecanismo de cautelar casi judicial. Y eso está muy mal. Y ver qué se está haciendo en tutela cautelar en arbitrajes internacionales de construcción.
En los reglamentos, igual, tienen que comenzar a darle dinamismo a la tutela cautelar. Importante hacerlo, en términos de rapidez, en términos de celeridad. Y por favor, no encasillarnos en doctrina que ya es añeja, ¿no? La doctrina muchas veces que se cita en el arbitraje local es doctrina de autores de los años 60, 70, ¿no? Hay doctrina cautelar moderna en la industria de la construcción que es utilizada en los laudos, y eso se tiene que estudiar. Además, en los arbitrajes internacionales de construcción se valora adecuadamente las pericias y los daños económicos, los métodos de cuantificación de daños por los impactos en costo y en plazo. Ahí sí hay eso. En términos de valoración probatoria, hay una motivación de las decisiones probatorias, y aquí las guías y recomendaciones emitidas por la CCI son clarísimas y muy esclarecedoras. Deberíamos tener en cuenta e ir por ese rumbo. Los laudos, ni qué decir, en calidad de términos de justificación de laudos, nos llevan millas, pero millas, la verdad. No están en esta discusión estéril de los estándares de motivación, que aquí en el Perú es una ciencia oculta, ¿no? Que el premisa mayor, premisa menor, conclusión, silogismo, ¿no? Discusiones, la verdad, que no llevan a ninguna solución práctica. Lo cierto es que la crisis sanitaria y el sector está duramente golpeado por la pandemia, y tenemos que mejorar en el Perú las controversias en construcción, y el sector está perjudicado porque el gobierno no se manifiesta con normas eficaces, efectivas en materia de infraestructura pública. No lo ha hecho antes y no lo está haciendo en este contexto excepcional. El tema de las entidades y las empresas, tienen que haber un factor ético y reputacional que las empresas contratistas tienen que mejorar. Tiene que haber una autocrítica ahí también. Así como se tienen que contratar profesionales de muy alta calidad, también tienen que tener muy altos estándares éticos para que no se vean envueltos en problemas y escándalos como lo hemos visto años atrás. En general, las entidades y empresas tienen que tener una mutua colaboración en el ejercicio de ejecución del contrato. ¿Cómo va el Poder Judicial? No siempre el arbitraje es el remedio. El Poder Judicial está a la altura, ¿no? Por ejemplo, en interpretación de normas COVID-19, de seguridad y salud, cuando un contratista es objeto de una arbitrariedad por parte de una entidad y lo quiere, por ejemplo, hacer retornar a obra en condiciones inseguras, en proyectos importantes. ¿Qué pasa cuando antes de recurrir a un arbitraje internacional, ese contratista tiene que pasar por una tutela cautelar judicial? ¿Cómo está interpretando el judicial esas reclamaciones preventivas? Lo está haciendo con independencia judicial, está poniéndole coto a los abusos de las entidades en la aplicación de estas normas. Me temo que tampoco. Lo que va a haber, y ya estamos viendo, es una multiplicación de conflictos de construcción. El contexto así lo amerita y lo ha puesto de manifiesto, pero yo tengo que al respecto decir algunas cosas, ¿no? Que son importantes, que sirvan para mejorar el mecanismo de solución de controversias. Primero es que los comitentes y contratistas deben voltear hacia otras alternativas de solución, con la finalidad de adaptar sus proyectos a la nueva normalidad. No todo es controversia arbitral. Hay que abrir espacio a la negociación y a otras técnicas, las que hemos visto: negociación, transacciones, mediación, dispute board. Tenemos que alzar la mirada. Las instituciones arbitrales tienen aquí que mejorar la conducción de los procedimientos en arbitrajes de construcción. Una referencia, la CCI, sin lugar a dudas, tiene guías, y de hecho tiene una en especial que se dedica a las buenas prácticas de la conducción de un procedimiento de arbitraje de construcción. Bueno, los reglamentos locales deberían ir en esa línea, y no lo están haciendo. El aprendizaje del derecho de la construcción por parte de los árbitros.
antes que ensalzarse en debates como qué es la buena fe contractual, la autonomía privada, y se hacen eventos sobre eso, y claro, no son figuras muy interesantes y que toda la vida van a estar, pero hay instituciones y categorías de derecho de la construcción que los árbitros peruanos tienen que comenzar a estudiar y ocuparse de eso, ¿no? Problemas del aquí y ahora, ¿no? Y hay referencia internacional para poder hacerlo. Los contratos estandarizados, SIC, NEC, no están ahí por las puras, hay que utilizarlos. Está comprobado fehacientemente que a través de una correcta gestión contractual colaborativa, de alertas tempranas y de mesas de diálogo y de avance por resultados, se evita el nivel de litigicidad entre las partes y se prioriza el proyecto. Apliquemos tutela preventiva contractual. Esto con la finalidad de minimizar las controversias y que solo queden las realmente graves. Se trata de una cuestión de priorización, sin lugar a dudas. Y para terminar, yo creo que tenemos que cambiar el paradigma, ¿no? Tenemos que cambiar el paradigma. Los historiadores son los menos sorprendidos con la pandemia porque en sus estudios siempre observaron que en la historia hubo siempre pandemia, ¿no? Entonces los historiadores para esto no es nuevo, pero para el sector construcción sí, les ha caído como un misil. Esto nos lleva, con todo lo que he manifestado en esta presentación, es que el sector y construcción y la forma de resolver sus disputas deben reinventarse. En el mejor sentido de la expresión. No refundarse, pero sí reinventarse, readaptarse al contexto y mejorar sus mecanismos de solución de disputas. Eso es todo. Gracias por su atención. Gracias, Juan Manuel. Juan Manuel, de lo que se desprende de tu exposición se entiende que ha habido mecanismos alternativos de solución de controversias que pueden ayudar a la industria de la construcción a mejorar y resolver justamente todo lo que viene de ello. Ahora, hay una pregunta que está en el aire, ¿no? Y que diría, ¿tú qué recomendarías para los contratos de construcción? ¿Una cláusula escalonada donde encontremos dispute board, encontremos después el arbitraje, o netamente unas cláusulas que vayan relacionadas al tema netamente solamente poner en un arbitraje? Es decir, ¿es recomendable resolver una controversia en arbitraje, en mediación, conciliación, dispute board? ¿Qué es lo que tú opinas al respecto? Mira, en mi experiencia reciente, en la pandemia, yo creo que lo mejor ha sido que las partes hayan pactado una cláusula escalonada. Primero, los DAPs, ¿no? Cualquiera de sus manifestaciones, como dije, sea que primero se tengan que proceder a las revisiones técnicas y emitir recomendaciones no vinculantes, o cuando ya se tiene a un adjudicador y tiene que emitir decisiones vinculantes para las partes. Esto, como una etapa previa, ayuda de manera temprana a ponerle solución a muchas controversias técnicas, y que las que lleguen a arbitraje sean las que realmente son muy graves, ¿no? Y las que son irreconciliables. Y en ese interín funcionan los DAPs y funciona también la mediación, ¿no? En contratos de construcción internacionales, la mediación, como digo, ha sido uno de los principales mecanismos que va a dar mucho que hablar en la práctica. Mi consejo, mi recomendación es que se pacten cláusulas escalonadas, sin lugar a dudas, y que el arbitraje sea residual, porque la demora en los arbitrajes es mucha, y como hemos visto en mi presentación, muchas veces las partes solucionan sus controversias de manera alternativa: mediación, transacción, negociación, y se van del arbitraje, porque saben de que muchas veces las materias y las pruebas son tan complejas, los escritos son tan complejos, que prefieren salirse del arbitraje. Entonces mi recomendación, sin duda, son las cláusulas escalonadas y los métodos alternativos. Sí, de todas maneras, ¿no? Como que siempre es mejor para todo un proyecto de construcción resolver el problema en ese mismo momento y no dejarlo para después, como sucede con el arbitraje, por ejemplo, que por cada controversia diferente, la mayoría de veces siempre se está instalando un tribunal nuevo, y eso justamente va a retrasar al proyecto, retrasa las partes, y al final no se cumple lo que se quiere, ¿no? Que es justamente entregar la obra.
Muchas gracias Juan Manuel. Ahora pasamos a José Steck. José Steck nos va a hablar sobre el uso del Building Information Modeling, el BIM, más conocido como BIM, en la época de la pandemia y su impacto en la obra pública. Y ahora tenemos a José Steck, que nos va a hablar sobre el uso del Building Information Modeling, que es el más conocido como BIM, en la época de la pandemia y su impacto en la obra pública y el arbitraje. Y esto se lleva a cabo, ¿por qué? ¿Por qué queremos que José nos comparta su experiencia? Porque el año pasado, mediante un decreto, se dio la incorporación progresiva del BIM en la inversión pública. Y este año, el 6 de agosto, se lanzó los lineamientos para su utilización de la metodología BIM en la inversión pública. Así que agradecemos que José nos acompañe el día de hoy y quedamos a la espera de su ponencia. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias Rodrigo. Muchas gracias al GEAR para poder, por esta invitación y poder compartir algunas ideas con ustedes. Rodrigo, te pediría, por favor, si es que el administrador me puede habilitar la posibilidad de compartir la pantalla a los participantes a efectos de compartir mi presentación. Perfectamente. Sí, ahorita. Ok, muchas gracias. El Building Information Modeling o modelo de información de construcción es una representación digital de las características físicas y funcionales de una facilidad, de una instalación. En ese sentido, sirve como un recurso de conocimiento compartido sobre esta instalación, sobre esta facilidad, que determina la confianza entre las empresas, entre los agentes del contrato de construcción, para poder tomar decisiones desde la concepción del proyecto hasta su culminación. Es un entorno colaborativo donde las empresas, los agentes del contrato de construcción, van a poder compartir información en tiempo real, información actualizada, detallada y que le permita tomar decisiones eficientes durante la ejecución de la obra. Pero volvamos un paso atrás. Cuando hablamos de BIM, debemos remontarnos a cómo es que comienza un entorno en dos dimensiones. Antes los planos se hacían así, como pueden visualizar en este momento, en frío. Si necesitaban hacerse cambios, modificaciones, se podrían ir realizando de este modo. E inclusive se hacían los famosos red lines. A mano se hacían cambios en los planos para que según la ejecución de la obra. Pero esto es solamente una forma de ver y de concebir el proyecto. ¿Qué cosa es lo que nos permite el BIM? El BIM nos permite ver el proyecto en distintas capas, en distintas dimensiones, de tal modo de que si es que se produce un cambio en este proyecto, automáticamente puedo ver cómo impacta este cambio en todo el resto de dimensiones del proyecto, sea en temas de recursos de mano de obra, en equipos, en costos, en cómo impacta en interferencias en la ejecución de la obra y en tiempo, de tal modo de que se pueda optimizar la ejecución del proyecto, que todos los agentes estén enterados apropiadamente de cómo es que funciona el proyecto y cuáles son los impactos que van a sufrir a efectos de que rápidamente puedan tomar decisiones que permitan una gestión adecuada en la administración contractual y ejecución del proyecto. El BIM tiene varias dimensiones, como se los he mencionado hace un momento. Tenemos el 3D, 4D, 5D, 6D, 7D e inclusive se habla del 8D, que llega hasta la seguridad y salud del trabajo. El modelo en 3D lo que hace es referirse al diseño propiamente dicho. Es decir, la forma, cómo se prevé y se planifica la ejecución del proyecto. Es naturalmente la dimensión principal del modelo BIM.
lo cual es necesario, definitivo, para cualquier otra visualización o consulta que se va a hacer posteriormente. El BIM 4D hace referencia más bien a un paso siguiente, a la planificación de la obra. Es decir, a cómo es que se va a planificar o cómo es que se va a programar temporalmente la obra. Al modelo se le agrega una dimensión de tiempo con el objeto de controlar cómo es que se va a ir desenvolviendo el proyecto, creando una simulación en distintas fases de la etapa de construcción. Entonces, la finalidad de esta dimensión es diseñar el plan de ejecución de la obra. En el BIM, en la quinta dimensión, hablamos de los costos. Es decir, se introduce la variable económica para la evaluación de los costos del proyecto y cómo es que se van a emplear los gastos para el control de los costos del propio proyecto. En la sexta dimensión estamos hablando de lo que se conoce internacionalmente como Green BIM o BIM verde. Se refiere a la sostenibilidad del proyecto. Es decir, se brinda la oportunidad de realizar a partir del modelo BIM un análisis sobre cómo funciona eficientemente el proyecto en su ciclo de vida. Para esto hay análisis que se hacen de flujos energéticos, cómo funciona térmicamente el proyecto, el tema de control solar, impacto de luz, todo lo que tiene que ver con eficiencia energética y que colabore a que el proyecto sea un proyecto verde, un proyecto ecoamigable. El BIM en 7D más bien está dirigido a la gestión ya propiamente del ciclo de vida del proyecto y de cómo es que funciona el proyecto una vez terminada la ejecución del mismo. Básicamente otorga el control logístico y operacional del proyecto durante el uso y mantenimiento de la vida útil del proyecto. Así se pueden ver temas como inspecciones, reparaciones, mantenimiento, entre otros. Y el 8D, que ya se incluye también, habla de la prevención y gestión de los riesgos laborales durante el ciclo de vida del proyecto. ¿Cuáles son las ventajas del BIM? Naturalmente hay mejoras en el costo de predictibilidad. Los agentes del contrato de construcción van a conocer cómo es que se debe desarrollar la obra desde un inicio hasta el final, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son los problemas que se van a ir presentando y anticiparse y tomar decisiones para controlarlos y mitigar posibles impactos en la ejecución de la obra. Pueden haber adecuaciones o mejoras del cronograma contractual. Así, si yo identifico que pueden haber interferencias de terceros, puedo adoptar o recortar holguras en mi cronograma a efectos de ser más eficiente. Va a haber menos errores, naturalmente, porque todos vamos a conocer la información sobre el proyecto. Estamos dentro de un entorno colaborativo. Cualquier cambio, cualquier mejora va a ser optimizada en el camino. En ese sentido, toda vez que estamos ante un sistema que permite la colaboración, que permite el mejor conocimiento del proyecto por todos los involucrados, en consecuencia eso va a traer mejores resultados, es decir, un output mejor del proyecto, más eficiente y con menores costos y con menores impactos al final de su ejecución. ¿Cómo es que el BIM y el COVID ahora se han entrelazado a partir de la pandemia que estamos viviendo? A partir del COVID ya podemos integrar en los sistemas de administración y de manejo con BIM, podemos integrar las personas que van a participar en el proyecto, como pueden ver en la imagen. Se puede incluir si esa persona es un hombre, es una mujer, si tiene que utilizar una mascarilla, la distancia de seguridad que tienen que mantener los trabajadores en el proyecto. Como pueden ver en la imagen, se pueden establecer coordenadas de tal modo de que se mantenga durante la ejecución del proyecto una distancia que permita tener seguridad ante la pandemia.
que puede ser distancia de 1 metro, 1,5 metros o algo mayor. Como pueden ver en la imagen, hay inclusiones de gráficas específicas sobre las personas, sobre si se trata de una mujer, sobre si usa mascarilla, cuál es la distancia específica. Todo eso aparece, como pueden ver, en el entorno BIM aplicado dentro de la pandemia. Adicionalmente a ello, se puede incorporar señalética, señalizaciones sobre distintivos de seguridad que permitan a los trabajadores en obra tener conocimiento sobre cuáles son las medidas de seguridad aplicables en cada lugar de la obra. Asimismo, se pueden incorporar los objetos de limpieza, de sanidad, como puede ser alcohol, como pueden ser gel, de tal modo de que permitan que los trabajadores conozcan la ubicación de estos objetos y que estén cumpliendo con las medidas de seguridad del caso. Podemos distribuir la manera como es que los trabajadores deben circular alrededor de la obra, cuáles son las direcciones que deben seguir y cuáles no. E inclusive cuando estamos ante una situación de riesgo donde trabajadores están mal ubicados en la obra, nos puede aparecer en el sistema los anuncios de error o de interferencias o de riesgos generados entre estos trabajadores, los cuales permiten, digamos, a los administradores de la plataforma correspondiente que puedan tomar las medidas de separación del caso para estos trabajadores, como puede ser inclusive poner una lámina que separe a los mismos, de tal modo de solucionar los problemas de riesgos de salubridad entre los trabajadores. Ahora, naturalmente, el BIM es una cuestión que poco a poco ha ido evolucionando en el mundo, que se ha estado expandiendo, y el Perú no puede ser ajeno a esta expansión. De hecho, como ya ha mencionado Rodrigo, desde hace un par de años, en realidad, ya se ha empezado a ver estos modelos de información como una medida adecuada, estratégica, para poder impulsar las inversiones eficientes en el sector público, al igual que nuestros pares en Latinoamérica. Así, en el 2018 se emitió el Decreto Supremo 284, que establecía, o que consistía en el reglamento del Decreto Legislativo 1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Y dentro de las funciones que se establecían para el DGPMI, eran emitir las metodologías colaborativas de modelamiento digital de información para mejorar la transparencia, calidad y eficiencia de las inversiones. Entonces, el BIM ya es una realidad en el Perú, ya se está empezando a utilizar con mayor énfasis, no solamente en obras privadas, sino también en obras públicas. Progresivamente, desde el 2018, se dieron las disposiciones correspondientes para impulsar esta utilización. El decreto de urgencia 021 del 2020 ya establece el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos especiales de inversión pública, así como dicta otras disposiciones y especifica en su artículo 2.2 el uso del BIM para el sector público, con lo cual ya apreciamos que el Perú, si bien es cierto, nos queda mucho por hacer, ya estamos empezando a utilizar este sistema de modelamiento de información, no solamente en el sector privado, sino también en el sector público. BIM en el arbitraje. ¿Por qué el BIM resulta relevante o resulta muy importante en el arbitraje? Porque esto nos va a permitir, este sistema nos va a permitir ahorrar el costo de ir o reducir el costo de ir a un arbitraje, porque las controversias van a ser menores al llegar al arbitraje, de ser el caso. Porque la idea
de las ventajas del sistema es que las controversias puedan ser administradas durante la ejecución del proyecto. Es decir, que los errores, los cambios, las interferencias puedan ser detectadas con habilidad durante la ejecución del proyecto a efectos de reducir las controversias. En muchas partes del mundo esto funciona así. Se ha reducido una gran cantidad de controversias y es más para la obra, más en pro de que la obra se ejecute dentro del plazo, ¿no? Y menos para que lleguen controversias al arbitraje. A su vez, el BIM es una plataforma importantísima para mejorar la calidad de los registros contemporáneos de la obra, porque brinda información que todas las partes han podido acceder y que resulta perfectamente auditable. Entonces, es una información registrada, actualizada y contemporánea a todas las fases de ejecución de la obra, desde la concepción hasta su culminación, y que contiene información actualizada, contemporánea, con detalle suficiente que va a permitir que pueda ser utilizada posteriormente durante las distintas fases, digamos, como se mencionaba hace un momento, en una cláusula escalonada, de repente en una negociación, de repente en una conciliación o inclusive dentro del propio arbitraje para probar los impactos que pueda haber sufrido el contratista. Asimismo, como bien saben, parte de una de las grandes complejidades de los arbitrajes de construcción son los análisis forenses que se tienen que hacer por los peritos forenses, que son designados para usualmente cuantificar los impactos sufridos por un contratista, por ejemplo, de pérdida de productividad o de mayores gastos generales en la ejecución de una obra. Entonces, el análisis que haga el perito forense, un análisis en retrospectiva, va a ser mucho más fácil de hacer, va a ser mucho más fiable y la data que presente el perito va a poder tener mayor seriedad y autoridad para poder evidenciar un daño sufrido por el contratista. Asimismo, el BIM va a facilitar a los abogados su labor en las defensas que hagan de sus patrocinados. Y es por eso que ahora los árbitros y los abogados que nos dedicamos al sector de la construcción ya no solamente tenemos que basarnos en nuestro código civil, no solamente tenemos que basarnos en nuestras normas, en nuestra ley de contrataciones con el Estado, sino que tendremos que aprender cómo es que funcionan los sistemas como el Revit, ¿no? Cómo es que funciona el BIM propiamente y aprender a manejarlo para poder identificar y hacer una mejor presentación de la actividad probatoria en los arbitrajes de construcción. Ello nos va a facilitar ubicar información que sea esencial para demostrar hechos precisos de la obra ante el árbitro que está conociendo la controversia. Finalmente, la gran pregunta, ¿puede usarse el BIM en un arbitraje? De todo lo dicho, la respuesta en este sentido es que sí puede utilizarse el BIM en un arbitraje y de hecho no hay una regla que lo prohíba. Las facultades amplísimas que tienen los árbitros para la administración de la prueba es prácticamente discrecional. Discrecional en el sentido de poder admitir, valorar, calificar las pruebas del mejor modo que estimen convenientes, como lo dice el artículo 43 de nuestra ley de arbitraje. Entonces, ¿puede usarse el BIM en un arbitraje? Claro que sí, y dependerá mucho de los abogados especialistas en construcción aprender a utilizar el BIM como un mecanismo para defender sus casos y defender a sus patrocinados. Entonces, sí sería posible el uso de BIM en un arbitraje. Muchas gracias. Con eso espero haber cumplido con el tiempo indicado. Gracias, Rodrigo, y gracias a mis copanelistas. No, perfecto, perfecto. En verdad, justo en el tiempo que te otorgamos. Mira,
En verdad, muy, muy interesante tu exposición, José, porque nos has brindado que el BIM primero permite trabajar en 3 dimensiones, donde podemos evaluar el terreno geográfico, el impacto energético, la iluminación, siendo de todas maneras lo que dijiste tú, que el impacto energético es el más importante. Y si bien creo que las empresas van a tener que cambiar sus procesos y sus conceptos, y dada tu experiencia, tenemos un par de preguntas. El software del BIM es muy costoso para incorporarse, y en estos cambios que ha implementado el gobierno, ¿es el Estado quien asumirá los costos de proporcionar la información a través de este software? Por favor, agradeceríamos tus respuestas. Bueno, la verdad es que el costo, de todas maneras, el costo de implementación siempre es importante para un proyecto, naturalmente, y eso va a tener que ser asumido. Creo que las ventajas que trae el sistema en comparación con los impactos que se pueden evitar por su uso, creo que amerita en un análisis costo-beneficio su empleabilidad, ¿no? Naturalmente, si el BIM trae una serie de beneficios como evitar interferencias, como mejor manejo de la obra, mejor administración contractual, conocimiento del detalle del cronograma y reducción de holguras de modo eficiente. Todas estas cuestiones son en pro de la obra y en pro de que se reduzca la cantidad de impactos que van a sufrir las partes y los agentes del contrato de construcción. Entonces, yo creo que a nivel de costo-beneficio es rescatable la empleabilidad del BIM para reducir las controversias, ¿no? Y de otro lado, ustedes saben muy bien que los arbitrajes en construcción son carísimos por costos de honorarios de tribunal, por costos de centro de arbitraje, por costos de abogados, por costos de peritos forenses. Usualmente los extranjeros tienden a tener costos muy elevados. Entonces, realmente, entre ir a un arbitraje por una deficiente administración contractual o a utilizar o invertir en una herramienta que pueda reducir o mitigar esos impactos, creo que vale la pena de todas maneras el costo, ¿no? Claro, estamos hablando como un seguro, ¿no? O sea, es como que una herramienta de prevención, más que una herramienta que nos va a ayudar o va a sumar al tema del arbitraje. Y tengo otra pregunta que me hacen acá de parte del Zoom. Me dicen, ¿existen otras alternativas al BIM o por el momento es la única referencia como un modelo de información? ¿Existen otras alternativas que podamos usar a comparación del BIM? ¿O ahorita es justamente es lo adecuado para los proyectos de construcción? Mira, de que hay otras alternativas, hasta donde tengo entendido, sí las hay. El tema es que el BIM es justamente una de las mejores alternativas existentes en este momento y por las ventajas que se han mencionado, ¿no? Te permite planificar absolutamente con el sistema varias dimensiones de la ejecución de la obra, y por eso es que se plantea y se promueve su utilización de un modo mucho más difundido, ¿no? Básicamente eso. Claro, perfecto. En verdad, te pasaste, José, muchas gracias. Porfa, te pediría que ya dejes de compartir tu presentación para ya dar pase final. Y agradecería también que los ponentes pongan su cámara. Sí, dame un segundo. Sí, claro. Ok. Listo. Tengo a Tatiana. Ya. Justo ya para dar, culminar este webinar, tengo una pregunta dirigida a Tatiana, antes que se nos vaya. Y la pregunta que nos hacen ¿es recomendable designar un árbitro de emergencia para resolver una controversia en este contexto de pandemia para los proyectos de construcción? ¿O es mejor seguir el procedimiento normal de llevarlo al Poder Judicial, que se demore lo que se tiene que demorar mientras que las partes se adecúan a justamente ese tema de pandemia? Nos gustaría escuchar tu opinión, Tatiana. Gracias. A ver, desde mi punto de vista, no creo que el contexto de la pandemia haya cambiado mucho la necesidad de recurrir a un árbitro de emergencia o no, ¿ya? Porque el árbitro de emergencia, una parte lo solicito, se pretende activar esta opción cuando ya hay una emergencia. Da lo mismo si la emergencia es por una pandemia sanitaria
o por un peligro en la demora, digamos, ¿no? Yo creo que ahí hay que evaluar cada caso en concreto, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios? O sea, ciertamente siempre va a ser mejor activar un árbitro o recurrir a la designación de un árbitro de emergencia antes de esperar toda la duración de solicitar la intervención del Poder Judicial, ¿no? No creo que haya mucho impacto y mucha relación en este contexto de pandemia, la verdad. Sí, pues, ¿no? Porque en verdad, al fin y al cabo te vas a tener que analizar el caso en concreto y ver la emergencia en ese momento, si es real o no. O sea, qué tan desesperado puede estar. Y Y también además depende de tu cláusula arbitral, ¿no? y del reglamento y de tu bolsillo, Exacto. porque el árbitro de emergencia no es barato, definitivamente. Exacto, entonces no creo que haya una única respuesta a la pregunta, ¿no? En todo caso depende de cuál es la cuantía de tu controversia también, de cuál es tu posición financiera, o la de tu cliente. Para comenzar, además, si te lo permite tu cláusula y tu reglamento arbitral, de repente no... A ver, José quería intervenir acá, compartir con nosotros. Yo quisiera compartir con Sí. ustedes justamente la experiencia en este tema, porque justo esta semana precisamente he estado involucrado en un arbitraje de emergencia, que ha sido súper estresante y súper ajetreado, pero que se han cumplido con los plazos de manera muy rápida. Y he tenido las dos experiencias, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Y luego de la pandemia. En medio de la pandemia, mejor dicho. Y exactamente los mismos plazos y se han respetado. Inclusive, estando dentro de la pandemia, tuve la oportunidad de tener una audiencia que me citaron de un día para otro y que se activó rápidamente. Es decir, presenté mi solicitud de árbitro de emergencia la semana pasada, el día jueves, y la decisión ya la tuve ayer. Entonces, una semana, un procedimiento de árbitro de emergencia, en medio de la pandemia, todo virtual. Entonces, creo que sí hay un entendimiento de las partes de esa urgencia, de esa necesidad, y están prestando su colaboración para que la decisión del árbitro de emergencia, obviamente un árbitro experimentado, también pudo conducir apropiadamente el procedimiento para llegar justamente a la emisión de la decisión rápidamente, ¿no? Entonces, no es un tema de la pandemia, como decía Tatiana, son cosas que no confluyen, son cosas distintas. Ya, perfecto. Me quedó clarísimo. Si hay alguien que desea compartir ahorita o comentar algo respecto a este webinar, si no hubiera ni un más comentarios, damos pasos a Sebastián. En verdad, en primer lugar, de mi parte, agradecer nuevamente a GEAR, agradecer a José, a Juan Manuel, a Tatiana, siempre tan puntuales, siempre tan con su experiencia brindándonos ese enfoque más amplio de lo que nosotros podemos contar. Agradecerles en un primer momento y bueno, paso a Sebastián para que pueda cerrar el webinar. Gracias. Gracias por el pase, Rodrigo. Me uno a tus comentarios. Efectivamente, agradezco a los ponentes por haber sido concisos. Han habido temas muy interesantes donde los han explicado con total claridad en un lapso de 20 minutos. Asimismo, para dar paso a finalizar esta reunión, me deja una conclusión evidente de sus presentaciones, y es que el derecho de la construcción ya se ha anticipado a estas situaciones que han originado el COVID-19. Como mencionaba Tatiana, ya se utilizaba la virtualización del arbitraje, como mencionaba Juan Manuel, existen alternativas extra proceso, y como mencionaba finalmente José Steck, existe este mecanismo de información donde las partes y donde el Estado puede tener una participación y mejor y mitigar este riesgo de información, de distribución de información que siempre existe, porque la asimetría informativa siempre es algo que se busca mitigar, más aún en estos proyectos de construcción. Sin más, les agradezco por su presencia, por sus excelentes ponencias, y a nombre del grupo de estudios del arbitraje de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, les extiendo mis más sinceras felicitaciones. Muchas gracias por sus excelentes ponencias. Me despido con esto. Hasta luego, Rodrigo. Hasta luego, José. Hasta luego, Juan Manuel. Hasta luego, Gracias. Gracias por participar. Gracias. Está muy bien.